Bueno, entremos en materia. Usted está disfrutando de un seminario web que le ofrece la Academia Crew+. Esta es una serie virtual de creación de capacidad que busca brindar información y compartir conocimientos del proyecto, desde el proyecto GEF Crew+, sobre soluciones integradas de gestión de recursos hídricos y agua y saneamiento en la región del Gran Caribe. Bueno, entonces, si estamos listos, ahora les presentaré brevemente a las estrellas de nuestro programa de hoy, todos expertos en su campo. Tenemos hoy al doctor Osvaldo Jordán, director ejecutivo del Centro Regional Ramsar, al máster en ciencias Andrés Frais, oficial técnico de Wetlands International, y al máster en ingeniero Hugo Francisco Parra Tabla, que es subgerente de programas sectoriales de calidad de agua y encargado de la gerencia de calidad de agua de Conagua en México. Esta es la Comisión Nacional del Agua. A continuación, permítame guiarlos a través de la agenda del seminario web de hoy. En caso de que no me puedan ver, ahí estoy yo como su moderador. Y primeramente tendremos una pequeña introducción de mi parte para enmarcar este webinar y seguido de las presentaciones de nuestros expertos. Don Osvaldo del Centro Ramsar nos hablará sobre servicios ecosistémicos de los humedales y su relación con el sector de agua y saneamiento. El ingeniero Frais también nos va a hablar de casos prácticos en el empleo de bioindicadores acuáticos en la determinación de la calidad del agua. Y finalmente, el ingeniero Parra nos hablará de una normativa de calidad de agua para ecosistemas de humedales, la norma oficial mexicana para sistemas kársticos. Después de cada presentación tendremos un muy breve espacio para aclaraciones muy puntuales de unos 5 minutos. Y al final de todas las presentaciones tendremos una discusión plenaria donde esperamos sus comentarios, sus observaciones y sus preguntas para generar un espacio interactivo. Bueno, seguidamente, para introducir este tema, quería comentarles un poco de cómo estamos enfocando nuestra discusión de hoy. En el marco de nuestro proyecto, lo que buscamos es llegar a un enfoque integrado para la gestión del agua. Este enfoque se basa tradicionalmente, en un enfoque territorial que lo podemos visualizar a través de lo que llamamos la gestión integrada de recursos hídricos. Ahí ven un paisaje, esto creo que es en la frontera entre Guatemala y El Salvador, el río Paz. Ahí baja la cuenca, hablamos de esos enfoques desde la cordillera hasta el mar, un enfoque paisajístico, digamos. También tenemos en el mundo de la gestión del agua un enfoque que yo llamaría más estructural, donde está el agua, saneamiento y salud, la infraestructura, la provisión y todo ese andamiaje relacionado. Pero hay un tema que a veces se nos queda un poquito de lado, y es dónde entran los ecosistemas, dónde está el enfoque ecosistémico. Y en este caso, representado por el ecosistema emblemático del agua, o sea, los humedales. Entonces vamos a buscar esas relaciones, esas interrelaciones entre todos estos enfoques para ver cómo es la mejor forma de promoverlo en la práctica. Otra forma de visualizar esta conexión es a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí les pongo una visualización que siempre me ha gustado mucho, que lo llaman el pastel de bodas. Esto lo desarrolló el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Y lo que trata de conectar es todas estas diferentes capas en las que se ubican los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Verán en el pastel de abajo, digamos, que es la biosfera, ahí es donde se encuentra nuestro objetivo de desarrollo sostenible de agua y saneamiento, el número 6. Está a la derecha, se ve muy pequeñito, pero ahí está. Pero adicionalmente, también están los de vida marina y vida
vida en la Tierra, que es donde está la biodiversidad, otros recursos naturales y bueno, y por ende los ecosistemas. Entonces, lo que queremos decir aquí es que hay una conexión directa entre la gestión del agua y esos ecosistemas que mantienen el agua y su biodiversidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta base del pastel de bodas apoye a la sociedad y apoye a la economía en un enfoque de desarrollo sostenible? Bueno, vamos a ejemplificarlo en las presentaciones de hoy a través de lo que llamo pues elementos de apoyo para la integración. Estas pueden incluir tratados multilaterales y políticas de Estado, normativas nacionales y también la implementación en campo. Entonces vamos a seguir con nuestra primera presentación del experto y lo voy a presentar en este momento. Osvaldo, ¿estás ahí? Bueno, Sí, ahorita muy buenos eso. días. Muy buenos Gracias, días. Osvaldo. Aquí estoy. Sí. Ya te voy a dar la palabra. El doctor Osvaldo Jordán Ramos completó sus estudios de ciencias biológicas en la Universidad Estatal de California y tiene una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Florida, Gainesville. Ha impartido cursos en diferentes universidades y trabajado como investigador, gerente de proyectos y consultor en diferentes instituciones públicas, organizaciones gubernamentales y organismos internacionales, enfocándose en la formulación de políticas públicas para la gestión de áreas protegidas, adaptación a cambio climático, participación comunitaria y reducción de la vulnerabilidad desde una perspectiva de derechos humanos. Actualmente es director ejecutivo del Centro Regional Ramsar para el Hemisferio Occidental, localizado en Panamá, que es un organismo internacional dedicado a la investigación y capacitación sobre humedales en más de 30 países de las Américas. Entonces, le doy la palabra a Osvaldo y yo te estaré guiando a través de la presentación. Bienvenido, Osvaldo, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Julio, y una alegría saludar a todos los participantes. En verdad apreciamos esta oportunidad para hablar acerca de un tema que nos hemos dado cuenta resulta de gran interés para todos los países de las Américas, que es la relación entre la gestión de humedales y lo que son las políticas de agua y saneamiento. Creo que podemos pasar a la siguiente. Como modo de introducción, les quería comentar sobre la Convención para la Protección de Humedales de Importancia Internacional, la Convención Ramsar, que aborda tres temas sumamente importantes: la designación de sitios Ramsar, la cooperación transfronteriza, pero muy importante, el uso racional. Y pienso que estas iniciativas de agua y saneamiento caben dentro de este ámbito de uso racional. En cuanto a la designación de sitios Ramsar, hoy día, digamos, tenemos la siguiente, sin más de 2.416 sitios Ramsar designados. La superficie ya supera a lo que sería el Estado de México, o sea que es una superficie apreciable de humedales a nivel global. Para hablar un poco también acerca de CREO, la siguiente, Julio. CREO es uno de 4 centros de capacitación asociados a la Convención Ramsar que existen a nivel global. El primero es CREO en Panamá para los países de las Américas, pero también existe el centro Ramsea en el este de África. Hay un centro en el centro y occidente de Asia y también el centro de Corea, que cubre lo que sería la parte oriental de Asia. Nuestra misión principal es la capacitación. A la mano derecha pueden ver los manuales. Voy a hacer referencia a uno de ellos en específico, el de gestión del agua, pero estos manuales sirven de base para el trabajo que hacemos con funcionarios públicos, pero también con sociedad civil y con público general. El siguiente. Creo que se pasó un poquitito. Hacia atrás. Sí, se pasó un poquitito. Ajá. Perdona, que aquí tengo que echar para atrás. Sí, Disculpa hacia un atrás, sí, momentito. exactamente. Sí, quería hablar un poquito acerca de el tema de soluciones basadas en la naturaleza, que es un término que estamos escuchando con mucha frecuencia, y siempre que hay un término que toma cierta notoriedad a nivel internacional, vale la pena tratar de analizar su origen. Y yo creo que un punto clave
es, se está yendo hacia adelante. Un punto Perdona, clave Osvaldo. es la evaluación Perdona, de... Osvaldo. Sí, adelante. Es que tengo que echar para atrás la presentación. Dame un momentito, disculpa. Seguro, cómo no, yo puedo ir conversando mientras que buscas, creo que es como la cuarta diapositiva. Sí, entonces lo que decía era que la evaluación de ecosistemas del milenio fue un punto muy importante, ahí está, exactamente, porque allí se le dio énfasis, muchas gracias Julio, a lo que son los servicios ambientales. Luego, como bien decía Julio, viene el Acuerdo de París y lo que es los objetivos para el desarrollo sostenible y cómo relacionar esos servicios ambientales con el logro de esos objetivos. Entre ellos, por supuesto, el agua y saneamiento. De esta discusión, que tiene apenas unos 6, 7 años, se genera la boga del concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, en un principio se hizo mucho énfasis en todo lo relacionado con cambio climático, con adaptación y con mitigación. Sin embargo, en realidad es un concepto bien general que permite abordar diferentes temáticas que tienen que ver con la solución de problemas humanos. Entonces, en el caso que nos ocupa, ya tenemos la presentación nuevamente, allí podemos parar, las soluciones basadas en la naturaleza también se pueden abordar para lo que tiene que ver con agua y saneamiento. Hay un trabajo muy interesante de Cohen, UICN 2016, y luego este paper de la Fortezza 2017, donde se habla de resiliencia urbana, urbanización sostenible, restauración de ecosistemas degradados, adaptación, mitigación al cambio climático, reducción del riesgo ambiental, y todo eso se relaciona con el trabajo que se puede hacer con el manejo de aguas residuales. Adelante. Ahí para futura referencia pueden ver el trabajo de UICN 2016, el siguiente. Aquí el paper de la Fortezza. Y luego, enfocándonos más específicamente en la siguiente, enfocándonos en el tema de tratamiento de aguas residuales. Y aquí hay un tema interesante. Las plantas de aguas residuales y en general la gestión de aguas residuales está muy asociada geográficamente con los humedales. Entonces creo que hay dos caminos. Uno, que se conviertan en un problema y que amenacen la integridad ecológica de estos humedales. Otra, que se puedan mezclar, la puede detener un momentito Julio, sí, se puedan mezclar y básicamente colaborar entre ambos, lo que es la gestión de aguas residuales con la gestión de humedales. Vamos a detenernos aquí un segundo. Básicamente se habla de humedales construidos, ¿no? Ese es el concepto que se está utilizando. Pero yo digo que ese concepto hay que tomarlo con cierto cuidado, porque hasta qué punto un humedal es construido y hasta qué punto es una modificación o un potencial uso racional de un humedal existente. En la diapositiva que acaba de desaparecer, pero podemos volver a ella, básicamente analizamos la situación en América Latina, porque lamentablemente no es la región en la que se está, digamos, practicando más la combinación de la gestión de humedales con la gestión de aguas residuales. Es una minoría, creo que 0.22% de los efluentes de aguas residuales que existen en América Latina son los que van a lo que serían humedales construidos o alguna clase de facilidad. Existen muchos detalles técnicos que no podría explicar acerca de cómo se puede lograr que estas aguas residuales lleguen a diferentes puntos y que sean básicamente tratados en base a obras de ingeniería relativamente amigables con los humedales. Lo que sí quiero enfatizar, Julio, creo que nos podemos mover un poquito más adelante, es que lamentablemente nuestras escuelas no han estado preparadas para que los profesionales de ingeniería ambiental, ingeniería civil, conozcan cómo utilizar estas técnicas. Y ahí tenemos un gran reto para la región. Desde la Convención Ramsar puedo decir que los lineamientos que se han desarrollado para el tema de aguas residuales y gestión de humedales son un poco tempranos. O sea, básicamente se está desarrollando ese tema. Curiosamente, mucho del conocimiento viene de Europa, América del Norte y Asia, y creo que en la próxima conferencia de las partes en Wuhan, en China, ese va a ser un tema mucho más importante. No sé si podemos volver a la presentación.
Ahí hacía mención a lo que es el manual de gestión del agua y cómo se reconoce desde la gestión, desde la Convención Ramsar, la importancia que pueden tener las aguas residuales, sobre todo cuando hablamos de humedales artificiales, que son reconocidos como humedales por parte de la Convención Ramsar, pero enfatizando en que el sentido de artificial es relativo en tanto si un humedal, lo que puede ser un área de tratamiento, reproduce condiciones ecológicas que permitan mantener las funciones y los servicios ambientales, podemos decir que está desempeñando un papel ecológico clave, así sea que se haya realizado una obra de ingeniería importante. También se da una publicación en el año 2002, si no me equivoco, sobre lo que serían la economía de los humedales, y ahí se presenta el caso de Mavi Kubo en Uganda, que es básicamente un área de humedal que está localizada entre el lago Victoria, que está aguas abajo, y la ciudad de Kampala, y que desempeña entre sus servicios ambientales fundamentales lo que es la purificación del agua. Tiene valores de uso directo, como el cultivo del papiro, pero la purificación del agua se convierte en, digamos, un punto muy, muy importante como servicio ambiental de este humedal. Los invitamos a que le echen un vistazo a ese documento y luego en la última conferencia de las partes, que fue en Dubái, allí también hay una resolución de humedales urbanos, cambio climático, en el que se enfatiza la necesidad de que el grupo de especialistas científico y técnico aborde lo relativo a la gestión de aguas residuales, y eso se relaciona con algunos insumos técnicos que la Convención ha estado produciendo en los últimos años que consideramos muy valiosos. Por ejemplo, el manual que se dio para integrar el desarrollo urbano a la gestión de humedales, una vez más, mucha experiencia que se desarrolla en los países asiáticos, también en Europa, pero los países asiáticos creo que tienen mucho que aportar en esa línea en estos momentos. Y hay un programa de la convención que es el de la acreditación de ciudades de humedales. Y una vez más, la mayor parte de las ciudades acreditadas son ciudades del Asia, de China, de Corea, de otros países. Y también en Europa hay una experiencia relevante. Y esas ciudades, en cierta manera, nos dan una pauta de cómo podemos lograr esta integración entre aguas residuales y gestión de humedales. No sabemos el resultado de la convocatoria que debía darse a conocer este año. No sabemos si vamos a tener la primera ciudad acreditada como ciudad de humedales para América, pero ciertamente desde el CREO Ramsar podemos decirles que este tema ha adquirido mucha importancia y estamos escuchando desde los diferentes países de las Américas las preocupaciones relacionadas a la gestión de humedales y el tratamiento de aguas residuales. En el caso de Panamá, existe la principal planta, está localizada en el sitio Ramsar, Bahía de Panamá, pero también pensamos que desde Costa Rica, desde Perú, desde varios otros países, pueden generarse lecciones aprendidas que pueden ser muy importantes para que entendamos cómo cambiar el curso de lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Hasta el momento ha habido un divorcio entre la gestión de aguas residuales con obras de ingeniería clásicas y la gestión de humedales, como que fueran dos mundos separados. Creo que la Convención Ramsar nos ofrece luces, nos ofrece lineamientos que nos puede permitir una gestión mucho más integrada y posiblemente mayor éxito con este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Vamos a tomar 5 minutos para cualquier consulta puntual o aclaración que quieran que les haga el doctor. Pueden simplemente abrir su micrófono o escribir en el chat. También consulto si en el canal de inglés hay alguna pregunta para que nos la transmitan de vuelta a este lado. Una pregunta por aquí. Sí.
Perdón, y favor se presentan y para conocerlos. Gracias. Zacarías, República Dominicana. Los sistemas construidos en aguas residuales son pequeños, considerados con humedales naturales grandes. Tenemos un compromiso con la UICN, 9 de marzo. Todos tenemos pago porque vamos a dar una capacitación de una plataforma ahí. Entonces, perdón, a todos los participantes, por favor, que pueden cerrar su micrófono si no están interviniendo. Y Zacarías, por favor, continúa. Disculpa, gracias. Entonces, principalmente países pequeños, ciudades pequeñas, pueden tener sistemas secundarios con humedales, pero me imagino que para Ramsar no funcionarían como sitios de humedales así pequeños. Sin embargo, existe la posibilidad de que varios humedales dentro de un mismo territorio, varios humedales construidos, se puedan considerar como un solo si se demuestra que generan algún aporte. Sí, muchas gracias. Saludos, Zacarías, y saludos a todos los amigos y amigas en República Dominicana. Sí, recordemos que en el concepto de Ramsar existe un área núcleo, que generalmente es un área protegida, pero existe un área de amortiguamiento que puede ser incluso mayor que la propia área núcleo, en la que se debe practicar lo que conocemos como uso racional. De manera que en este conglomerado, la existencia de áreas de tratamiento bien llevadas con la mejor tecnología no es incompatible con la existencia de un sitio Ramsar. Más complejo resulta en sitios Ramsar ya existentes, en los cuales existe una presión y la posibilidad de que una de las medidas para poder restaurar los flujos hídricos y para poder mejorar las condiciones ambientales sea la localización de una planta de tratamiento. Eso habría que revisarlo con mucho cuidado según lo que son las normativas nacionales, pero también tomando en cuenta los lineamientos Ramsar. Lo más importante para Ramsar, mantener las características ecológicas. Si la planta de tratamiento, como está construida, elimina la existencia de las especies, de peces, de insectos, de aves, si esa planta no tiene un beneficio para la población local, entonces no califica según el criterio de Ramsar. Pero si se logra, como se ha logrado en otros países, un nivel de amenidad, como un área básicamente paisajística o un área de conservación para aves que están migrando, creo que eso no tiene que ser necesariamente incompatible con una designación. Muchas gracias, Osvaldo. Tenemos una consulta en el chat. Ahorita les vamos a copiar ese link del manual indicado. Y si tenemos alguna otra consulta por el micrófono. Bueno, en caso contrario, vamos a seguir con la siguiente presentación. En un momento les copiamos el link solicitado. Les solicito a Joaquín si me Creo que alguien puede levantó apoyar. la mano, Julio. Hay una mano levantada, me parece, Jeremy Peña. Jenny Peña. Sí, Jeremy, por favor, abre el micrófono y escuchamos tu pregunta. No, Julio, yo no veo ninguna mano por aquello. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias, doctor Jordán. Espero nos pueda acompañar para la discusión plenaria en un ratito. Y a continuación vamos a pasar con el ingeniero Andrés Frais. Andrés, ¿me puedes escuchar, por favor? Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Muchas gracias. Te voy a presentar en un momentito. Bueno, Andrés Frais es formado en biología por la Universidad Estatal de Campinas y tiene un posgrado en gestión ambiental por la Universidad Federal de San Carlos, ambas en Brasil. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de gestión costera con investigaciones en producción primaria, restauración de ecosistemas costeros, erosión costera, manejo de acuicultura y pesca desarrollada en proyectos en Panamá, Brasil y Colombia.
ha desempeñado labores tanto en el ámbito universitario, gubernamental y organizaciones internacionales, y actualmente es oficial técnico en la Fundación Wetlands International, basada en Panamá. Ok, Andrés, ya te puedo ver. Me vas indicando si avanzo tu presentación. Y muy buenos días a todos. Gracias por este maravilloso evento y poder compartir con ustedes las experiencias. Julio, yo no consigo visualizar la presentación. No sé si tengo alguna falla con mi equipo aquí para poder visualizarla. Favor, si me indican en el chat los otros participantes si pueden verla. Sí, Julio, sí se ve la presentación, sí se ve sin problema. No sé, Andrés, si tal vez tenés alguna, como la prioridad de la Aquí pantalla. se ve bien. Sí, a mí me sale una pantalla en blanco. Ok, bueno, si querés tal vez, no sé si podés apagar tu cámara y vas pasando o sea, vas recorriendo la presentación, si te es posible. No me es posible, pero si me vas diciendo cuál slide estamos, el número Ok, yo... estamos en la... ok, perfecto. Estamos en la cubierta con la foto del río Juan Díaz de Panamá. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por este evento, como ya les había dicho. Y bueno, les voy a traer a ustedes unos casos prácticos del uso de bioindicadores con ecosistemas acuáticos de humedales en diferentes temáticas. Entre ellas está el tema de saneamiento. Pudiéramos pasar al siguiente slide. Primero que todo, para quien no nos conoce, la Fundación Wetland International, somos una organización internacional que trabajamos exclusivamente con humedales. Estamos en más de 20 países distribuidos en todos los continentes del mundo. Y bueno, si pasamos al siguiente slide. El siguiente slide, si no me equivoco, es Bioindicadores. de bioindicadores. Ok. Bueno, les voy para hablarles de los casos prácticos, primero que todo, ¿qué son los bioindicadores? Los bioindicadores son organismos que nos indican de alguna forma el estado del ambiente, si ha habido alguna modificación, si hubo la intervención de algún tipo de contaminante que lo haya afectado, como también nos pueden indicar al mismo tiempo la salud del mismo ecosistema. Entonces, los bioindicadores son básicamente organismos vivos, y estos organismos vivos se utilizan para poder decirnos la calidad del ambiente, si hay la intervención de algún contaminante o si ha ocurrido algo en el tiempo o en el estado de un ambiente, de un ecosistema al cual se haya visto alguna afectación. Al mismo tiempo, los bioindicadores nos pueden determinar qué ecosistema se está observando, qué tipo de hábitat estamos entrando. Entonces, el siguiente slide, si no me equivoco, ya es el primer caso que les traigo. Es el caso de la laguna de Las Lajas. Esa laguna es un área actualmente de restauración de manglar, pero cabe el detalle que cuando identificamos este sitio, lo tenían registrado como un pantano, no como un manglar. Y ese registro estaba en el Instituto Geográfico Tomiguardia, que es donde se guardan las informaciones geográficas de Panamá. Entonces, para que nosotros pudiéramos determinar que ese ecosistema era un manglar que se había perdido con el tiempo, y bueno, después hay otra temática por la cual uno pudo identificar cómo se perdió el manglar, pero al punto que quiero llegar es al uso de los bioindicadores.
que los cuales nos ayudaron a poder determinar qué tipo de ecosistema estábamos observando, si era un pantano realmente o si era un ecosistema de manglar. Entonces, si me puedes ir pasando las siguientes diapositivas. Si no me equivoco, las siguientes diapositivas van apareciendo. La primera son unos troncos y las siguientes son unos peces y al final se ve un pequeño manglecito. Entonces, el primer bioindicador fueron los troncos. Los troncos son troncos de mangle que están acostados todos en el fondo, en el lecho de la laguna, y eso se observa en la marea baja. Entonces, llama la atención que tengamos esos troncos ahí. Digo, si no hubiese crecido un manglar en ningún momento, los troncos ahí no se encontrarían. El otro detalle son los organismos que encontramos, que son organismos propiamente de ecosistemas estuarinos, y también encontramos organismos que vienen de agua dulce y propiamente de mar. De agua dulce tenemos los camarones Macrobacchium, que son camarones que viven en los ecosistemas acuáticos arriba, pero requieren bajar a las desembocaduras y a los sistemas estuarinos para poder desovar. Y también tenemos los camarones del grupo de los Banamei, que su migración es al contrario, vienen del mar y requieren ir a los estuarios para desovar. Entonces, ese fue nuestro primer caso con el uso de bioindicadores para poder determinar el ecosistema en que íbamos a trabajar. Si puedes pasar la siguiente slide, también es otro caso con manglares. Es un área en el Caribe de Panamá, se llama Isla Galeta. El primer slide aparece el área delimitada. Si puedes pasar al siguiente slide, que ya aparecen el área con una serie de canales hídricos que hicimos ahí. Entonces, para explicarles rápidamente, es un área que había sido rellenada para construir una base militar del ejército de Estados Unidos. Y ellos, para poder construir la base, hicieron una serie de canales dentro del bosque de manglar para ir secando el área y poder construir. Entonces, nosotros hemos hecho una serie de canales para volver a llevar la inundación al terreno y dejar algunas áreas con agua por más tiempo. Y lo interesante aquí, si me pasas los siguientes slides, que van apareciendo algunos peces, es que una vez hechos esos canales, utilizamos bioindicadores para poder demostrar que los canales se habían conectado con el ecosistema estuarido que teníamos alrededor, que no eran simples canales que captaban aguas de lluvia y que tenían una función primordial. Y los peces que tenemos ahí son nuestros indicadores de que nos conectamos con el ecosistema estuarino. Y ahí garantizamos que haya también un intercambio de especies, de nutrientes, y que haya un mejor estado de salud en los mismos, para poder avanzar con la restauración del manglar, que ese sería otro tema. Si podrías pasar al siguiente slide, Julio. Ahora les voy a hablar un poco de un proyecto que estamos llevando, que actualmente me encuentro en campo por ese proyecto tomando datos, que es un proyecto que utilizamos peces como bioindicadores de la calidad del agua. Entonces, ahorita se me dificulta un poco porque no consigo visualizar la presentación, pero si me permiten les puedo ir comentando. Y no sé, Julio, si puedes ir pasando los slides a medida que yo voy hablando. Sí. Gracias. Entonces, es un proyecto el cual estamos desarrollando con la Secretaría de Ciencia de Panamá, el municipio de la ciudad de Panamá, la Universidad Marítima, la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación Wetland International. Y tenemos el apoyo del Programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá, al Ministerio del Ambiente y otras organizaciones. Y es un proyecto en el cual tenemos como meta u objetivo
crear una herramienta para determinar el estado de calidad del agua a través del uso de organismos acuáticos. En este caso, principalmente son peces. Entonces, nosotros para poder determinar esta nueva técnica, también estamos implementando otros índices, como los índices el índice de bosque, de estado de bosque. Tenemos un índice también de caracterización de los sistemas fluviales. Tenemos el ICA, que es un índice de calidad de agua. Tenemos el índice también con el uso de macroinvertebrados para determinar la calidad del agua. Y al mismo tiempo estamos tomando una serie de muestras de agua para los que son coliformes, agroquímicos, medicamentos, hidrocarburos y otros componentes que pueden ser contaminantes en el agua para hacer una serie de correlaciones estadísticas y poder determinar las especies que nos van a servir como indicadoras. Entonces, el apoyo en este proyecto de las instituciones gubernamentales es con la intención de poder capacitar a más personas en Panamá para el empleo de esta técnica y que sea una técnica que se pueda utilizar por las instituciones públicas de manera de poder tener una respuesta inmediata ante lo que pueda estar ocurriendo en las aguas. Nuestro proyecto se basa en las cuencas urbanas de la ciudad de Panamá. Estamos trabajando con una cuenca que es totalmente urbana, que es el río Matasnillo. Tenemos una cuenca y tenemos otras dos cuencas que son semiurbanas. Una que es el río Juan Díaz. Ahorita mismo me encuentro cerca de la zona donde nace el río Juan Díaz. Y la otra cuenca es la del río Pacora. Son tres cuencas o tres ríos que pasan por la ciudad de Panamá. Entonces, la selección de estos ríos es porque estamos en el área de mayor demográfica del país y donde hay mayor injerencia de contaminantes, lo que nos puede facilitar sacar el modelo de IBI, que se llama IBI, este índice, el índice biológico para los peces. Entonces, ahorita con este índice lo que buscamos es que los organismos acuáticos sean nuestros bioindicadores. Los bioindicadores son muy útiles, no son muy empleados por todas las técnicas que tenemos, pero ellos nos pueden dar una respuesta inmediata ante la situación que tenemos. Julio, si me indicas por favor en qué slide estamos. Propuesta de medidas de gestión, restauración y rehabilitación. Ok, si puedes pasar más adelante. Esa es la última. Bueno, sí. La última donde aparece el equipo en el agua muestreando con un equipo en la espalda. Correcto. Ok, sí. Bueno, nosotros utilizamos diferentes técnicas para poder determinar los organismos que tenemos en nuestras cuencas. En este caso, esa imagen es un equipo que están con electropesca. También tenemos redes, tenemos una serie de equipos en el agua con más de 20 personas para poder determinar esta nueva técnica y poder utilizarla en Panamá de manera general. Y quién sabe poder ampliarla a nuestra región y que otras áreas la puedan utilizar. Esperamos que con esto podamos mejorar de cierta forma el interés científico por los organismos acuáticos y la conservación de los mismos a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y disculpa que no íbamos totalmente coordinados con tu narración, pero creo que cubriste todo el contenido de los slides. En este momento voy a abrir
el foro a cualquier consulta puntual que deseen hacer. Pueden escribir en el chat o igualmente abrir su micrófono y hacer su comentario breve. Gracias. Solamente decir gracias, Andrés, por tu presentación. Gracias a usted. Gracias. Creo que fue Osvaldo Munguía de Honduras. Muchas gracias, Osvaldo. ¿Algún comentario o pregunta adicional? Bueno, en este caso vamos a continuar con la siguiente presentación a cargo del ingeniero Hugo Parra Tabla, que nos acompaña desde México en la Comisión Nacional de Agua. Don Hugo es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ciencias y Tecnología del Agua por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y especialización en Economía y Gestión del Agua por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene 25 años de servicio en la Comisión Nacional del Agua, donde ha participado en las direcciones técnicas de los organismos de Cuenca Pacífico Sur, Balsas y Valle de México. Actualmente es subgerente de programas sectoriales de calidad de agua en la Gerencia de Calidad de Agua y encargado de dicha gerencia. Además, ha laborado en empresas consultoras de planificación, estudios y proyectos hidráulicos y ha sido consultor externo para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, el Instituto de Geofísica y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Entonces le damos la bienvenida al ingeniero Parra Tabla y abro el foro para que nos haga su presentación. Muchas gracias, Hugo. ¿Qué tal? Muchas gracias a ti, Julio. Muy buenos días tengan todas y todas. Mi presentación, sí, ya está. Se llama Normativa de Calidad de Agua para Ecosistemas de Humedales, Norma Oficial Mexicana para Sistemas Kársticos. Quiero aclarar que no hay una norma oficial mexicana para sistemas kársticos, pero es una solicitud que se ha venido haciendo por el crecimiento que ha tenido la península de Yucatán en los últimos años. La península de Yucatán está al sureste de nuestro país, comprende 3 estados y es prácticamente una plataforma kárstica. A ver, si creo que estoy medio desfasado. El slide que está... ¿Puedes ver la presentación? Yo la estoy viendo, sí. ¿Ustedes la ven? Sí, estamos en sin la problema. De legislación sí, la veo. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces vamos bien. Bien, esto es una descripción de lo que son los humedales, de los que ya se ha hablado. Todos conocemos la gran importancia que tiene en cuanto a procesos biológicos, de depuración, etcétera. En fin, los humedales son un recurso muy importante que se está reduciendo en nuestro país muy rápidamente. Bueno, y es en todo el mundo, ¿no? Pero en nuestro país está siendo amenazada básicamente por la retención de flujos, la invasión, el cambio de uso de suelo, los ha venido reduciendo y los está ahorcando cada vez más. México es un país, siempre lo he dicho, es un país de leyes. No tenemos muchas leyes, unas realmente buenas, unas de avanzada, unas no tan buenas. El problema acá en nuestro país es que tenemos problemas serios para cumplir. Bien, entonces, quiero marcar esto en el caso mexicano. Tenemos que atender a leyes y tratados internacionales de forma obligatoria, ¿no? Nacional, bueno, pues está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en uno de sus artículos señala que todos los recursos naturales son originalmente propiedad de la nación y esta a su vez puede concesionarlos a particulares. De ahí se emanan las leyes secundarias, regulan cuestiones particulares y las normas nacionales. Los tratados internacionales que México firma quedan al nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos, por lo tanto están por encima de las leyes secundarias. Pero también tenemos legislación voluntaria, tanto nacional como internacional,
La voluntaria, tenemos normas mexicanas. La normatividad obligatoria en México se conoce como normas oficiales mexicanas, pero tenemos normas voluntarias que se llaman normas mexicanas, y estas son básicamente de fomento para tratar de asegurar la calidad de muchos procesos, y también tenemos iniciativas empresariales y sociales. Ese es el marco en el que se... Y aquí está un poco lo que les decía de muchas leyes que se pueden aplicar para los humedales. Lo principal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esos artículos, aquí el importante, por lo menos en cuanto a agua, es el 27 constitucional, que en el párrafo quinto habla de la propiedad de las aguas de la nación. Entonces tenemos también tratados internacionales, la Convención relativa a los humedales Ramsar. Esa, bueno, pues está enfocada directamente a los humedales. También tenemos otras muchas que están relacionadas por todo lo que se mueve y lo que subsiste en los humedales. En cuanto a la legislación nacional, tenemos leyes generales y federales. Aquí, como pueden ustedes ver, la Ley General de Bienes Nacionales pues, se deriva de la propiedad originaria de la nación en los recursos, y hay toda una serie de leyes. La Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley de Aguas Nacionales, que he resaltado, porque es la única ley que expresamente habla de los humedales. Luego la Ley Federal del Mar, Ley General de y en fin, todas estas que tienen de alguna forma que ver y están ligadas con el quehacer en la protección y manejo de los humedales. Ya en cuanto a normas mexicanas, con los humedales tenemos la norma 059, Semarnat 2010, que se llama Protección Ambiental, Especies Nativas de México, de Flora y Fauna Silvestre, categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio de la lista en especies de riesgo. En los humedales habitan muchas especies en riesgo. México es uno de los países más megadiversos, entonces tenemos mucho que hacer en cuanto a la protección de las especies. Tenemos la norma 022, que establece especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar. Cuando se hizo esta normativa o esta norma, yo creo que se perdió ahí la oportunidad de dejarlo amplio para todos los humedales. Aquí se restringió al manglar porque, bueno, el manglar en México, como en todo el mundo, pues está muy amenazado, ¿no? Hugo, perdón, sí. ¿puedes bajar un poquito la velocidad para ayudarnos con la traducción al inglés? Gracias. Ok, perdón. Y estoy en tu último slide de normas existentes. Sí, con gusto, perdón. Entonces, estamos en la 059. Bien, paso a la siguiente, la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo tercero, en la fracción 30, define a los humedales. Entonces, aquí está la definición de humedal, que dice que son zonas de transición entre sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyo límite constituye el tipo de vegetación hidrófila, de presencia permanente o estacional. Las áreas en donde el suelo es predominantemente hídrico y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la descarga natural. Como ustedes pueden ver, aquí se deja de lado los humedales marinos. Esto se debe a que la Ley de Aguas Nacionales regula las aguas dulces, las aguas continentales. Entonces aquí tenemos un hueco en la definición de humedales, porque se dejaron fuera los humedales marinos, pero la respuesta ¿por qué? Es porque las Ley de Aguas Nacionales regula las aguas continentales, no así las marinas. Hay otra ley de las aguas marinas. Y para contrastar está lo que la Convención como un humedal, ¿no? Que si a efectos de la presente convención son humedales las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, incluida la extensión de agua marina cuya profundidad en marea no exceda de 6 metros. Es decir, aquí sí se están considerando
los humedales marinos. Recordar que como es un acuerdo internacional firmado por nuestro país, esto pues, tiene el mismo nivel que en la Constitución, entonces tenemos que considerar esta definición de Ramsar en el manejo de los humedales en nuestro país. Bien, me regreso a las aguas, a la Ley de Aguas Nacionales. Insistir que la Ley de Aguas Nacionales es la única ley en nuestro país que se refiere expresamente a los humedales y que define lo que es un humedal. Entonces, la ley es un solo artículo en el que habla de los humedales, pero aquí establece qué tiene que hacer la autoridad del agua, en este caso es la Comisión Nacional del Agua, para la preservación de los humedales que se ven afectados por regímenes de flujo de aguas nacionales, es decir, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Entonces tiene cinco fracciones. La primera es delimitar y llevar el inventario de humedales. Eso ya se hizo un primer inventario nacional de humedales. Se ejecutó en escala 1 a 250,000 y todo por medio cartográfico. Ahorita se está haciendo el segundo esfuerzo, que es tener esta delimitación de humedales en escala 1 a 50,000. Eso implica, por supuesto, mucho esfuerzo. Sí, tenemos 6,300, más de 6,300 humedales reconocidos, y eso implica el 5% del territorio del país, que, bueno, México es un país no pequeño, tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, entonces andamos por los 100,000 kilómetros cuadrados de extensión de humedales, lo cual mantenerlos pues representa un reto muy importante para las capacidades que tenemos actualmente en la comisión, ¿no? El segundo, las promover en los términos de la presente ley sus reglamentos, las reservas de aguas nacionales o las reservas ecológicas. Hay una norma oficial mexicana que es la 159 que tiene poco que se elaboró, que se publicó y menos tiempo que se ha estado aplicando. Esta norma lo que hace es prever gastos ecológicos no como un porcentaje del escurrimiento, sino que atiende a las necesidades vitales de los ríos, de las cuencas. Y bueno, ahí va incluidos los humedales. Esto ha sido un gran avance en nuestro país. Ya tenemos alrededor de temas a nivel nacional con volúmenes muy altos. Hay unas cuencas en el sureste que se están considerando hasta el 80% del volumen. Bien, la tercera fracción, y esta es a la que nos va a la plática que me hicieron el favor de poder presentarles, es proponer normas oficiales mexicanas para preservar, proteger y en su caso restaurar los humedales, las aguas nacionales que los alimentan y los sistemas acuáticos e hidrológicos que forman parte de los mismos. Ahorita voy a regresar a esta tercera fracción, me voy a la cuarta para terminar para que ustedes comprendan cómo está la visión desde la ley de los humedales. La cuarta es promover y en su caso realizar acciones y medidas necesarias para rehabilitar o restaurar los humedales, así como para fijar su entorno natural o perímetro de protección de la zona húmeda. Aquí lo que hemos hecho es definir lineamientos que nos permiten definir ese entorno, porque en la medida en que no definamos hasta dónde llega el humedal y cuánto de ese territorio ocupado por el humedal se puede reclamar o proteger con la ley de aguas nacionales, estamos en un serio lío, ¿no? Hasta ahorita, como decía, el Inventario Nacional de Humedales se hizo a nivel cartográfico, escala 1 a 250,000, lo que todavía es muy grueso. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía allá hizo un esfuerzo muy importante en hacerlo 1 a 50,000. Nosotros estamos trabajando sobre los humedales Ramsar. México tiene 142 humedales Ramsar reconocidos. Ahorita estamos trabajando en la frontera norte y en la frontera sur. Nos falta la parte central del país, pero ahí estamos avanzando. Y la última fracción, que es muy pareciera contradictoria, es muy polémica, dice que la Comisión puede otorgar permisos para desecar terrenos en humedales cuando se trate de aguas y bienes nacionales a su cargo. Hasta donde tengo conocimiento, la Comisión Nacional del Agua no ha otorgado un solo
permiso para desecar los humedales, pero sin embargo se están desecando de facto, ¿no? Por el mal uso del territorio, la intercepción de las corrientes, como bien. ¿Qué normas existentes tenemos en nuestro país? Las dividí en protección, calidad y cantidad. La protección, bueno, está en la norma 022 que ya mencionaba, pero se está quedando corta porque solo se refiere a los niveles costeros en zonas de manglar. En cuanto a calidad, tenemos la norma 0196, que establece los máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales. Hay que resaltar que la norma pues tiene 25 años, ya es una norma que ya ha sido rebasada por la realidad, ahorita está en modificación. En cuanto a cantidad, tenemos la norma 011, que es la conservación de recursos de agua. Esta norma se utiliza para otorgar permisos, y lo que pretende es no llevar a las cuencas y acuíferos a niveles de sobreexplotación. La norma 014 para recarga artificial. La 014 y la 015 son importantes en esta plática porque el sistema kárstico está siendo utilizado para recibir las aguas residuales. Es una especie de recarga, pero desordenada y con calidad inadecuada. Y la norma 159, que ya mencionaba, que establece los procedimientos para la terminación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas. Aquí el punto es que solo se refiere a cuencas drenadas, y la península de Yucatán, por ser un medio kárstico, pues es una cuenca arreica, no tiene ríos. Esta es una imagen que extraje del Inventario Nacional, donde ustedes pueden ver los humedales que hay en la península de Yucatán. La península de Yucatán comprende 3 estados. En la parte oriente está Campeche, en la parte norte está Yucatán, y en la parte oriente, perdón, en el poniente está Campeche, en el norte está Yucatán, y en el oriente está Quintana Roo. Tenemos localizados 430 humedales, pero si ven, salvo la zona de Campeche en el suroeste de la península, donde ya hay ríos, donde no hay ríos, que es la mayor parte del territorio, pues los humedales están en la costa. Y esto es por la dinámica agua subterránea que persiste en la península. Aquí muestro dos modelos. Uno, el primero es de la Comisión Nacional del Agua, ya es viejo y es muy simple. Aquí bueno, es un modelo simple porque parte del hecho de que, como es lógico, el agua va de arriba para abajo, y la parte central de la península de Yucatán es la zona más alta. Cuando digo la zona más alta, estoy hablando de 200 metros, 250 metros. O sea, la península de Yucatán es como una tabla, o sea, no tiene pendientes. Entonces, ese es el modelo simplificado que se ha utilizado. Y acá en la parte les expongo un modelo más complejo, que es un ensamble de muchos estudios que se han hecho durante muchos años, y bueno, ya la complejidad empieza a ser pues cada vez más rara, más difícil de abordar, y los humedales, pues como ya decía, están en la costa. Entonces pues ya empieza uno a tener problemas para definir de dónde se están alimentando. Todos se alimentan de aguas subterráneas, pero ¿desde dónde viene el agua subterránea? Es decir, desde dónde las actividades humanas pueden afectar la calidad del humedal, no solo en la cantidad de agua que están recibiendo, sino en la cantidad. Este es un diagrama de la península de Yucatán. Al ser un medio kárstico, pues no hay ríos. El agua, el medio kárstico, pues tiene una permeabilidad muy baja, pero una permeabilidad secundaria muy alta, y se disuelve fácilmente. El agua disuelve a los sistemas kársticos y se forman lo que acá en México llamamos cenotes. Acá, como ven en el lado derecho, es el esquema de dónde surgen los humedales. Están alimentados por aguas subterráneas, pero es una mezcla de agua marina con agua salada. Por eso tenemos tanto mangle en la zona costera de la península de Yucatán. El problema acá son las actividades que se desarrollan en el territorio, ¿no? Como es una roca difícil de trabajar,
es complicado hacer sistemas de captación de agua, de las aguas sanitarias, entonces tenemos serios problemas, porque el alto costo implica que no haya sistemas suficientes de recolección del alcantarillado y hay muchas descargas dispersas. Y una vez que se utiliza el agua, cuando la podemos tratar, pues no tenemos más que descargar directamente al acuífero o dispersarlo en la superficie, esperar que una parte se evapore, que otra parte se transmine a través de las grietas del medio, y lo cual, bueno, definitivamente la contaminación va directamente al acuífero. Es una zona hidráulicamente compleja de atender. Y tenemos un serio problema. No tenemos idea de cuántos cenotes hay en la península de Yucatán. Aquí es una imagen donde pues, se ponen algunos que se tienen reconocidos, pero hay muchísimos que no están. No tenemos idea de cuántos cenotes hay en la península, aunque nos dan las imágenes maravillosas que ustedes ven del lado derecho. Son preciosos los cenotes. También son ventanas por donde entra todo tipo de cosas, ¿no? Los cenotes en México se utilizan para abastecerse, tomar agua de ahí, otros para descargar aguas residuales. Bueno, hay quien descarga desechos sólidos directamente, pero también se utilizan con fines turísticos. Entonces están expuestos a una gran presión, un problema serio de filtración de contaminantes, y es el agua que está fluyendo a través del acuífero. Implicación es que el flujo es a través de cavernas, de ríos subterráneos que tienen direcciones totalmente aleatorias, y no tenemos un mapeo. Por ahí se ha estado mapeando, sobre todo en Quintana Roo. Se está mapeando, llevan, no sé, 700 kilómetros, algo así, pero es mucho más extenso. Entonces aquí tenemos un problema no solo de controlar la calidad que puede entrar, sino de saber hacia dónde fluyen estos contaminantes. Entonces, tenemos aquí un problema realmente serio. Entonces, les decía que en nuestro país se ha estado últimamente por el crecimiento de la península. Mencionarles que, por ejemplo, la península, la parte de Campeche, es decir, el poniente de la península, está creciendo mucho en actividades agrícolas, pero están utilizando muchos agroquímicos que se están filtrando al acuífero. Yucatán tiene un crecimiento más dirigido a la parte pecuaria. Tenemos ahorita una explosión con la instalación de plantas porcinas, que son otro problema serio para el pero no solo son los residuos, sino que se está haciendo un cambio de uso de suelo, se está retirando la selva, y esto trae problemas serios porque se están arrastrando hacia el acuífero muchos contaminantes que pues antes de alguna forma estaban contenidos o en proceso de digestión o de transformación. Ahora están llegando directamente. Y la parte oriente, que es Quintana Roo, pues ustedes deben conocer Cancún, o por lo menos deben haber hablado. Cancún es de los sitios turísticos más visitados del mundo. Están recibiendo muchísimos millones al año. Bueno, este año pasado se recibieron mucho menos de lo que habitualmente, pero son millones de visitantes al año, y es una pequeñita franja ahí frente a la costa, que tiene una presión ahí por el uso del agua, por la generación de desechos, no solo en agua, sino desechos sólidos, una utilización excesiva del territorio, lo que ha provocado serios problemas. Entonces, lo que yo digo, para hacer una norma, cuando uno va a hacer una norma, tiene que hacerse por lo menos estas preguntas que planteé aquí. ¿Para qué regular? Digo, parece obvio, ¿no? Bueno, pues queremos regular para conservar el medio. Sí, ¿qué parte del medio quieres conservar? Todo el medio, cómo hacer, en fin, tiene su complicación. De ahí se deriva el qué regular. Y luego otra pregunta bien importante es, ¿a quién regulas? ¿Regulas a los campesinos que están utilizando agroquímicos en exceso, que están tirando la selva para sembrar palma de aceite? Regulas a los productores porcinos, regulas a los turistas, digo, lo lógico es regular a todos, pero en este territorio pues hay localidades indígenas que tienen usos y costumbres, y que también tienen algunas costumbres que
que pueden afectar al medio, ¿no? En general son muy acordes con el medio, pero hay otras costumbres que pueden afectar. Entonces, ¿a quién regular? Es una buena pregunta. ¿Quién o quiénes regulan? Aquí venimos otra vez con el problema, ¿no? La Comisión Nacional del Agua regula el agua, pero este es un problema del territorio. Al final el agua es un problema de manejo de territorio y los humedales pues están como que al final de la cadena, ¿no? Entonces el humedal, por ejemplo, es un buen indicador para saber cómo se están manejando las cuencas. O sea, es un buen resultado. Luego, ¿quién o quiénes participan en su elaboración? Tenemos que invitar, la legislación mexicana así lo obliga, a los regulados, y esto parecería raro porque tienes siendo juez y parte, pero es importante, y es importante en la península de Yucatán por lo que decía de los pueblos originarios, ¿no? Que tienen costumbres, cosmogonías y formas de hacer distintas las cosas, hay que tomarlos en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta a los porcícolas y a los agricultores y al sector turismo y al sector industrial, tenemos que hacerlo. Y luego viene un gran problema es quién verifica el cumplimiento de la norma, porque siendo de tantas aristas, bueno, pues hay muchas dependencias en nuestro país que tendrían que estar regulando, y eso es un problema administrativo legal bastante complejo. Bien, al elaborar la norma, no se debe olvidar que debe ser eficiente y rentable. Según la legislación mexicana, si la norma en su implementación es más costosa que remediar los problemas que ocasiona, no se aplica. Evidentemente, rehacer los problemas en un medio tan frágil como la península de Yucatán, pues es más caro que cualquier norma. El problema es que hay que demostrarlo y eso implica mucho dinero, esfuerzo y bueno, muchas peleas, ¿no? Debe ser justa, por lo que decía, ¿a quién se la vas a aplicar? ¿A los de tierra adentro o a los de la costa, ¿no? Que al final son los últimos. Debe ofrecer a los afectados incentivos para buscar las mejores soluciones del problema. Es decir, hay muchas formas de afrontar los problemas, ¿no? No solo es la parte gubernamental, administrativa y regulatoria, hay muchas formas de hacerlo. Debe ser cumplible, ocupando las mejores tecnologías disponibles. En México hace muchos años se dio que se fijaron unos límites de calidad del agua tan estrictos que no había forma de medirlos. Estaban tan bajos las concentraciones que se intentaron poner que no había tecnología para hacerlo. Entonces, la norma que se ponga debe ser cumplible, debe ser fiscalizable. Esto se refiere a que la autoridad debería tener capacidad para verificar su cumplimiento, y esto es donde estamos más flacos, ¿no? Debe tomarse el tiempo necesario y suficiente para su elaboración, ya que es urgente. En México decimos despacio que llevo prisa. Es decir, lo que realmente es importante, tenemos que irnos con mucho tiempo, tenemos que considerar todas las aristas que tiene el problema, todos los regulados y todas las consecuencias que tiene el seguir sin regulación y tomando pasivos ambientales que alguien va a pagar, y creo que es en el muy corto tiempo. No debemos de perder de vista que respecto de los humedales, que la mayor parte de las áreas que ocupan no forma parte de las reservas territoriales ni están protegidas. Nuestro país tiene ese enorme problema. Tenemos muy pocas áreas protegidas, muy pocas reservas territoriales. Entonces los humedales están en terrenos con distintas particularidades de posesión. Pueden estar protegidos, pueden ser del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, pero también pueden ser privadas, ejidales, sociales, en fin, hay toda una cantidad de poseedores de los terrenos. Entonces tenemos que trabajar con todos ellos para que entiendan por qué se tienen que preservar los humedales, pero debemos darles una alternativa distinta para que ellos también puedan tener una vida productiva y que les permita vivir razonablemente. Requieren agua en cantidad, temporalidad y calidad específica para su conservación. Aquí se complica muchísimo porque el agua de un río pues la podemos medir su calidad sin mayor problema, podemos determinar su variabilidad en el tiempo. No así en las aguas subterráneas, es mucho más complejo hacerlo, y más en este medio donde es tan complicado saber para dónde va el agua.
pues aquí tenemos un problema serio, ¿no? Se aprovechan los humedales, porque las tierras ocupadas por ellas tienen usos alternativos de gran valor económico, ¿verdad? Los humedales son altamente productivos. Y particularmente en la zona de Quintana Roo, pues el uso alternativo del turismo internacional, pues es complicado competir contra eso. Entonces están ocupando muchas zonas muy, muy frágiles en la península. Y no perder de vista respecto a los sistemas kársticos, que es un medio complejo y frágil, como lo he venido observando, y los estados de la península de Yucatán están teniendo orientaciones de crecimiento diverso. Entonces, por lo tanto, tenemos que atender a toda esa orientación económica que se le está dando y poner reglas para modular cada uno de estos esquemas de crecimiento. Y otra parte muy importante en la península de Yucatán es que no conocemos cuántos cenotes existen ni qué uso se les está dando, por lo que decía, ¿no? Se puede utilizar para extraer agua, para recibir aguas residuales, para recibir desechos sólidos, para uso turístico, entre otros, ¿no? Para uso, hay un uso científico de investigación muy importante que se les está dando. Y los cenotes pues no están definidos en la Ley de Aguas Nacionales, no se ajustan a lo que es un humedal, no se ajusta a lo que es una obra subterránea, entonces están ahí un poco en un limbo. Bien, pues yo no me resta más que agradecerles su atención y su paciencia. Creo que me tomé mucho más tiempo que mis antecesores. Bueno, pues quedo a las órdenes y agradecer de nuevo al grupo organizador que me hayan invitado a participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Muy buena presentación sobre todo el marco legal y de su complejidad en México para esta gestión de cenotes y de aguas residuales. Si hay alguna pregunta puntual para el ingeniero que podamos resolver en este momento, por favor, añadirle en el chat o abrir su micrófono y hacer la consulta. Sí, Osvaldo, un guía. Sí, estimado Hugo, muchas gracias por esa presentación. Verdad que para mí realmente ha tenido muchas cosas innovadoras. Apenas había medio escuchado acerca de los cenotes, pero no había tenido la oportunidad de conocer tanto como ha sido la presentación, que sin duda ha sido muy resumida, pero que ha dado una vistada muy interesante, ¿verdad? En ese sentido, quisiera preguntar si en los cenotes también existe biodiversidad acuática y de qué tipo aproximadamente, ¿verdad? Se podría pensar en encontrar cocodrilos, por ejemplo, para decir algo, ¿verdad? ¿Son agua dulce o una mezcla de agua dulce y salada? ¿Qué población local habitas cerca de los cenotes aproximadamente, aunque ya estamos claros de que no se conoce cuántos cenotes existen, por ejemplo, lo cual realmente es súper interesante, ¿verdad? Que haya tantos cenotes. También, ¿qué superficie de Yucatán aproximadamente y en promedio es planicie o humedal o cenotes o este tipo de cuestiones, ¿verdad? Me pareció muy importante el énfasis en que una norma debe ser cumplible. Realmente, si las normas no son cumplibles, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Y además de cumplibles, si están considerando que las normas, las reglas,
también sean como amigables, como tener beneficios para la gente y no solamente restricciones. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Agradezco las preguntas y ya me la puso usted muy complicada porque son muchas y son datos muy precisos, pero voy a tratar de abordarlos. Los cenotes, sobre todo los costeros, es una mezcla muy clara entre agua dulce y agua marina. Hay un reflujo entre los sistemas continentales y el océano constante. Hacia el centro del territorio, la cuña del agua salina, bueno, pues se va disminuyendo, pero la sal, que consideran que el agua salobre pasa de un lado al otro, así del Mar Caribe al Golfo de México, o sea, como si hubiera un continuo de agua marina allí subyaciendo a las aguas dulces. Esto no se ha comprobado, pero sí estamos claros de que hasta por lo menos 70, 80 kilómetros tierra adentro hay esta interfaz entre agua dulce y agua marina. Esto crea, bueno, toda una diversidad de especies que viven en los cenotes, de todo tipo, ¿no? Algas, hongos, bacterias, extremófilos. Hay un reportaje muy, muy interesante, ya muy viejo, que se llama las cuevas de los tiburones durmientes. No sé si la han visto. Hay cuevas en el medio kárstico, allá en la península de Yucatán, donde los tiburones entran y se duermen. Ya saben que los tiburones tienen que nadar todo el tiempo para poder respirar. Bueno, por las corrientes que se dan ahí, hay hasta tiburones. Sí, también se llega a dar el conocimiento de avistamientos de cocodrilos. Hay todo un intercambio de especies con el océano, interesante en los ríos submarinos, ¿no? Entonces, la población de la península de Yucatán anda por los 3 millones de habitantes, pero tenemos dos concentraciones importantes, que es Mérida, en el estado de Yucatán, que tiene más de 1 millón de habitantes, y Cancún, que tiene 700,000 habitantes y que está creciendo a un ritmo muy, muy acelerado, precisamente por el atractivo turístico. Se está desarrollando muy, muy ampliamente y empezó en Cancún, en la parte norte del estado, y ya va hasta Tulum. No sé si conozcan, Tulum es una zona arqueológica que da unos paisajes preciosos donde están las ruinas arqueológicas mayas y tienes la costa, ¿no? Entonces, todo eso es muy, muy atractivo y se está desarrollando. Entonces, el estado de Quintana Roo en el 75, que fue cuando se empezó a desarrollar Cancún, contaba con 50,000 habitantes, ¿no? Ahorita anda por el 1,200,000, algo así. Entonces, estamos enfrentándonos a ese problema. ¿Cuántos viven alrededor de los cenotes? El problema es que están tan ampliamente distribuidos que es muy complejo saber cuántas personas viven, pero alrededor de los cenotes están tanto dentro de las propias ciudades como ampliamente dispersos en todo el territorio. Entonces están sujetos a presiones urbanas y también presiones rurales. En el medio rural es donde se utilizan relativamente de forma más sostenible, porque pues es para atender las necesidades de agua de la población, que son poblaciones muy pequeñas, poblaciones mayas, son muy pequeños, entonces ahí la presión no es tan fuerte, pero con esta distribución del flujo, ellos pueden respetar mucho los cenotes, pero la contaminación les llega de aguas arriba, ¿no? ¿Qué porcentaje de área? Bueno, porcentualmente el área que ocupan los humedales respecto al territorio es pequeña, precisamente porque están arrinconados en la costa, ¿no? Salvo la zona de Campeche, pero que ya es la transición entre el medio kárstico y otro tipo de medios, donde ya tenemos ríos, entonces ya se da un ciclo hidrológico distinto, ya es superficial, entonces ya están sujetos a los procesos de inundaciones, retiradas, entonces ahí es el área más grande. Porcentualmente no tengo el dato y no quisiera inventarlo ahorita de qué porcentaje representan los humedales respecto al total de la península de Yucatán. Espero haber contestado, espero no haber dejado alguna
de sus preguntas en el tintero y haber respondido relativamente y suficientemente bien. Si no, bueno, cualquier cosa tendrán mis datos y podemos intercambiar en el futuro información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Eso ha sido muy buenas explicaciones. Espero que estaremos en contacto vía escrita, vía correo. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Osvaldo. Tenemos una consultita, si se puede compartir la norma 14. Entonces, no sé si igualmente ahorita podemos buscar un link por ahí para detallarlo. ¿Nos diriges, Hugo? Sí, sí, con mucho gusto. Yo les envío a ustedes los links o las propias normas para que vean también, para que puedan acceder al Inventario Nacional de Humedales e incluso a la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua, que en México se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años. Con mucho gusto. Cuenten con ello. Gracias. Creo que para seguir avanzando con el programa, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos para estirar piernas, digamos. No se nos vayan, tomen los 5 minutos estrictamente. Y también los invito a que pueden tomar este tiempo para poner algunas preguntas en el chat para nuestra discusión. ¿Y cómo podríamos enfocar esto? Bueno, pensemos en justamente esos retos y oportunidades que hay para integrar los enfoques de la gestión pura y dura del recurso hídrico, la gestión de los sistemas de agua y saneamiento y la gestión de los ecosistemas. Nos interesa mucho también que nos compartan sus experiencias de sus países, qué retos hay. Nuestros presentadores nos dieron varias pistas sobre lo que enfrentan en su propio contexto. Pero si gustan, entonces pongo el reloj por 5 minutos y los invito a poner sus preguntas para que retomemos a las 10:30 con la discusión plenaria. Gracias. Igualmente invitamos a los participantes en el canal en inglés a transmitirnos sus preguntas por medio del chat y nuestro colega Tician. Gracias.
Gracias nuevamente, colegas. Los acompaño aquí de nuevo. Vamos a pasar a la discusión plenaria, donde les hemos invitado a hacer sus preguntas, consultas. En breve estaremos compartiendo la norma 14, según se nos solicitó. Quería verificar primeramente si tenemos todavía a Osvaldo, Hugo y Andrés. Aquí estoy, Hugo Parra. Gracias, Hugo. Sí, aquí estoy, Julio. Ok, y Andrés. Ok, creo que Andrés lo perdimos porque de hecho estaba en el campo, nos había dicho justamente en labores de biomonitoreo. Sí, aquí estoy. Gracias. Gracias. Igualmente, si tenemos alguna consulta pendiente del canal de inglés, teníamos una consulta de Daryl que creo que iba dirigida a Andrés, pero si tal vez Hugo o el doctor Jordán nos pueden ayudar a contestarla, que es acerca de la mortandad de manglares. Esto creo que se refiere debe ser a la bahía de Panamá y el área de la ciudad. Osvaldo, tal vez me puedes ayudar. ¿Qué tanto se puede relacionar con la mala calidad de agua, o si es más relacionado a otros factores como la alteración de hidrología o cambios en el uso de suelo? Sí, muchas gracias. Esa es una pregunta muy interesante. El fenómeno de mortandad de manglares se ha estado dando en varios lugares de Panamá, no solamente en la Bahía de Panamá, pero también en varios otros lugares en el Pacífico, tanto americano como en Asia. Como la pregunta viene del Caribe, tengo mucha curiosidad y tal vez se puede plasmar en el chat. También existen algunos sitios en el área. Es un problema complejo y, por ejemplo, acá en Panamá hay un grupo de investigación bastante diverso que ha estado tratando de entender qué está ocurriendo, y hay hipótesis. Como nuevamente hablamos del sector climático, por ejemplo, como el Niño, que tienen que ver con cambio climático también, interactúan. Y luego, una de las hipótesis que toma mayor fuerza es que se relaciona precisamente con los flujos hidrológicos, que es una de las sugerencias de la persona que envió la pregunta. Entonces, por eso este tema es tan fundamental, y allí es donde puede haber un espacio para acomodar ciertos humedales construidos que mejoren la parte ecosistémica, sobre todo para los manglares, con lo que sería el tratamiento de aguas. Pero ciertamente una de las posibilidades que toma bastante credibilidad es que tiene que ver con flujos hidrológicos. Muchas gracias, Osvaldo. En efecto, depende del contexto. Hay factores que pueden influir más o menos sobre la biodiversidad local, y bueno, también tenemos justamente el caso de los cenotes, que siendo también un tipo de humedal, pues tiene una dinámica bastante diferente. Por ahora no veo alguna otra pregunta, entonces yo voy a hacer un par de consultas a nuestros expertos para motivar la discusión. Voy a comenzar con Hugo para darle turno. Hablaste de los retos que hay en el establecimiento de normas, que si bien vienen desarrolladas de parte de una institución, a la hora del desarrollo y la aplicación, esto requiere una coordinación tanto intersectorial
como interinstitucional. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo trata México de resolver esta complejidad de coordinación? Claro que sí, con mucho gusto. Agradezco la pregunta. Efectivamente, como decía, México es un país de leyes, entonces tenemos una ley que antes la acaban de modificar, la ley de metrología y normalización, ahora es la ley de la calidad de la infraestructura, perdonen, donde se establecen las bases de cómo normar. Entonces, primero, para que se empiece a normar, tiene que haber una iniciativa, puede ser desde el gobierno o desde alguna asociación civil, desde algunas asociaciones industriales, del público en general, de la academia, puede llegar una iniciativa de ley. Esta se pone a consideración del área de gobierno que tenga que ver con, y se empiezan a hacer trabajos de discusión. Una vez que se discute, que se ve que no sea contraria a otras normas y a preceptos de ley, se pone a una discusión amplia, una discusión pública, donde ya pueden participar todos los interesados. Entonces se da un proceso ahí de discusión, se van modificando. Una vez que se aprueba, que digamos se llega a un acuerdo en estas mesas de debate, se sube a la comisión sectorial que tenga la norma, se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es donde en este país se dan avisos de cuestiones legales, y se pone en consulta pública durante un periodo. Durante ese periodo se reciben preguntas, dudas, incorporaciones, objeciones, y se discute otra vez al seno técnico, se responde a todas esas preguntas, las que sean procedentes se incorporan a la norma, las que no se le explica al promovente y al público en general por qué esa propuesta no fue aprobada, y una vez que pasa este proceso, se va a, a hacer una manifestación de impacto, antes era regulatorio, ahora es manifestación de impacto administrativo, una mía, y para demostrar lo que yo decía, que su aplicación es positiva económicamente, o sea que la aplicación de la normativa no va a ser más cara que el problema que intenta resolver, ¿no? Ese es el proceso. Una vez que pasa esto, la manifestación, donde se dice, ok, económicamente es viable, se publica y se empieza a aplicar. Normalmente las normas tienen un proceso de aplicación, se publica y se dice que se va a aplicar a partir de tal fecha. Entonces, lo primero es poner el objetivo de la norma, a quién va dirigido y quién va a verificar su cumplimiento, ¿no? Ese es el proceso de normalización en este país. Muchas gracias, Hugo. Me parece muy interesante este enfoque que hace México, porque de veras está haciendo, digamos, todas las preguntas relevantes en el proceso para asegurar que, bueno, por lo menos apoyar un poco más de la viabilidad de la norma y su eventual implementación. Y ahí, pues, por supuesto, no debemos olvidar, como mencionaste, no solo el aspecto económico, sino también, pues, aspectos técnicos, ¿verdad? ¿Quién va a monitorear? ¿Qué capacidades hay para monitorear? ¿Dónde se registra esa información? ¿Quién la evalúa? Todo eso que requiere, pues, cierto andamiaje para su implementación. Quería invitar a nuestros participantes, si alguien quiere compartir una experiencia acerca de cómo es este escenario de desarrollo de normativas en su país, cuáles de esos vacíos existen que requieran tal vez fortalecimiento, pensando en qué aspectos justamente de la cadena de desarrollo de una norma o de una política podríamos reforzar a través de nuestra academia. Pueden abrir el micrófono con toda confianza. A ver cuál país se anima primero.
o esperamos algún país de habla inglesa en el otro canal. Bueno, hay una mano levantada en inglés. Hola, hola. Sí, te escuchamos, Rosy. Soy dale. Darren de Trinidad. Go ahead, Darren. Soy Darren de Trinidad y me gustaría compartir mi experiencia en términos del manejo de la calidad del agua y el proceso en Trinidad. Tenemos políticas ambientales nacionales para la protección también del ambiente. Tenemos la Oficina de Normas y Estándares de Trinidad y Tobago, que es quienes desarrollan los estándares. Y tenemos también la Autoridad de Gestión Ambiental, que es la agencia que aplica esos estándares, esas normas. Por ejemplo, tenemos normas para reglas de contaminación de agua. Recientemente también hay uno para la calidad del agua de ambiente, pero el problema también es la aplicación en términos de tener la capacidad humana necesaria para poder manejar estas actividades, para poder hacer revisiones, balances con base en la información y los datos que puedan venir también de esas empresas o lugares monitoreados por la agencia. Entonces, es un proceso muy complejo y el establecimiento de estándares es un proceso complejo. Y cuando se define, por ejemplo, un estándar, una norma, digamos, para los ambientes de manglares, tenemos que ver cuáles son esos organismos en los que nos estamos enfocando o qué es lo que tenemos que controlar exactamente cuando hablamos de un ambiente de manglar. Hablamos del manglar en sí, hablamos de los organismos, hablamos del ambiente, hablamos de nutrientes. Entonces, en general, desde mi perspectiva, es importante tener esta colaboración con diferentes organizaciones. Es un tipo de lección aprendida en Trinidad y Tobago. Tenemos un centro de actividades para trabajar en el área del Caribe y desarrollamos ahí estrategias de gestión con actividades específicas, incluyendo la reducción de la contaminación. Nada más quería compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias y creo que es un webinar muy interesante. Gracias a todos los presentadores también. Gracias, Rosy. Transmitirle nuestro agradecimiento a Daryl, donde vemos que el caso de Trinidad, pues existe un cierto andamiaje institucional y legal, pero que debe reforzar la parte de la implementación. Nuevamente, entonces, hablamos de la necesidad de ir llenando estos diferentes vacíos de todo lo que implica el desarrollo de una normativa, la coordinación de sectores, el tema que mencionó Hugo también acerca de procesos de consulta que tomen en consideración todos los sectores y actores relevantes, y pensar siempre en la viabilidad y la sostenibilidad de la implementación de la medida. Entonces, estos temas, de hecho, que también tienen que ver con la parte financiera, les adelanto que los estaremos abordando en la Academia Crew Plus, por lo que los invitamos a estar pendientes de siguientes webinars. Quería hacerle una consulta a Osvaldo para relacionado al tema de cuál ve como el reto principal yendo hacia adelante para la consideración de ese valor de los servicios ecosistémicos que dan los humedales en los ámbitos de la gestión integrada de recursos hídricos y el agua y saneamiento. Si todavía en la práctica existe esa división. Nos hablaste mucho acerca de los ambientes urbanos y cómo eso presenta una oportunidad para enlazarnos,
pero ¿qué otras medidas podríamos tomar para promover esa integración de enfoques? Sí, muchas gracias, Julio. Y hay una pregunta precisamente acerca de experiencias en América Latina y voy a tratar de enviar un vínculo a uno de los artículos que hace como un resumen de las experiencias en varios de los países. Es muy general, pero por lo menos sirve como un índice. En base a esa revisión de literatura, creo que una parte fundamental es cómo reeducamos o reentrenamos a nuestros profesionales en América Latina y el Caribe para que piensen en estas posibilidades. Me llamó mucho la atención que se estaba generando mucho conocimiento, porque es un tema muy técnico, cómo se hacen los diseños, las ventajas y desventajas que tienen distintas clases de diseños para lo que es tratamiento de aguas en humedales construidos, que mucho de la información venía de Europa y un poco de Asia. Pensamos que nuestros profesionales en América Latina y el Caribe tienen toda la capacidad también de generar conocimiento y de implementar lo que se está haciendo en otras latitudes, pero posiblemente nuestras instituciones de educación superior no han hecho la transición. Y si no tenemos ingenieros ambientales profesionales entrenados en estas tecnologías, seguramente no se van a poder implementar. Entonces, como uno de los mayores retos es poder cambiar esa programación que tenemos, de verlo tan separado, lo que es una planta de tratamiento de aguas residuales con un humedal, y luego poder entrenar a un grupo clave de profesionales en estas tecnologías que puedan ser una masa crítica que impacte los diferentes países de la región. Gracias, Osvaldo. Resaltas un aspecto muy importante de la parte de la contribución del sector académico y bueno, y de la preparación profesional, ¿verdad? Porque también debemos considerar cómo vamos avanzando, por un lado, la política y la normativa, y por otro lado, las capacidades desde la oferta y la demanda que tenga el sector usuario de recurso hídrico, por dar un ejemplo, cómo siendo el sujeto de la regulación, pues también desarrolla sus propias capacidades para, pues para cumplir con la expectativa del Estado como regulador. Hugo, no sé si quieres añadir algo sobre cómo se desarrolla esta dinámica en el caso de México, si los sectores, por ejemplo, productivos o usuarios de agua también tienen esa apertura para ir pues adaptándose a regulaciones más y normativas más estrictas. Sí, bueno, siempre es complejo, a nadie nos gusta que nos pongan reglas, y menos si estas van al bolsillo. Yo decía, la norma 01 que regula en México las descargas es del 96, o sea, tiene 25 años. Por ley, en México tenemos que actualizarlas cada 5 años. Esta no se ha podido actualizar básicamente por la resistencia a tener estándares más estrictos. Esta norma, su espíritu era ser una norma de base que pretendía que al 2010 estuviéramos cumpliendo todo el país con esa norma. Lamentablemente esto no ha sido, y ahorita ya tenemos la modificación de la norma que va todavía en sentido más estricto. Entonces es muy complejo que de buena gana se acepten estos cambios. Por eso es que hay que atender a la parte económica. Yo considero que el lenguaje universal es el de los pesos en México, dólares o la moneda corriente en el país que sea. Es el lenguaje universal, ¿no? Mientras no le demos, no visibilicemos, no pongamos claro cuánto cuesta el ambiente, o sea, cuánto cuesta tener esos pasivos ambientales, va a ser muy complicado que se cree conciencia. En México se ha insistido mucho, como decía, México es un país de leyes, lo que nos cuesta mucho trabajo es ver que se cumplan. Entonces, siempre hay mucha resistencia a las normas, más cuando vas incrementando las restricciones, y cuando esto, bueno, pues tiene un costo, porque normalmente atendemos a los
los pasivos, mientras no internalicemos esos costos, tampoco van a estar conscientes quienes contaminan, ¿no? Entonces sí hay mucha resistencia, pero hay que seguir. Yo considero que hay que crear conciencia. Y bueno, pues si la conciencia no funciona, pues tenemos que tener leyes y normas que se apliquen y que tengan consecuencias, ¿no? Porque mientras no haya consecuencias, pues difícilmente se crean conciencias. Muchas gracias, Hugo. Creo que es un buen comentario para ir cerrando, en el sentido que apuntaste a cómo llegamos a encontrar ese balance entre, pues, el incentivo y el requisito de cumplir con una normativa, cómo llegamos a ver, pues, digamos, pasar de pensar solo en costos a pensar en inversión, ¿verdad? Algo que se retribuye para asegurar el suministro de agua. Bueno, en ese sentido quisiera ir cerrando agradeciéndole a nuestros 3 presentadores. Andrés se tuvo que retirar al estar en el campo. Les quedarán ahí, pues, los contactos de cada uno para cualquier consulta posterior. De esa forma que grabamos la presentación para ponerla en la academia. Y también quisiera entonces cerrar haciendo una pequeña evaluación que nuestra colega Susana, creo, les va a poner en el chat. Si pueden añadir la encuesta, por favor. Nada más dura 5 minutos, pero ahí está. Favor, bueno, en cualquier momento la pueden llenar, pero ojalá de una vez, ahorita que tenemos fresca la memoria. Y esto nos ayudará también a planificar nuestras próximas sesiones, temas que les interesen, etcétera. Igualmente, qué aspectos podemos mejorar. Este es nuestro primer webinar. Y nada más agradecerles a todos su participación. También les dejamos nuestros contactos para recibir otros insumos posteriores si no los reflejan ahorita en la evaluación. Y bueno, nada más despedirnos de todos ustedes y agradecerles nuevamente por su participación. Que tengan un buen día y los esperamos en nuestro siguiente webinar, que creo que es el 8 de marzo. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, buen día. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Julio. Por ahí te envié ya las normas. No supe cómo subirlas. Gracias.